Martes 4 de octubre, queridos amigos de todo el país, buenas noches y gracias por estar junto a nosotros. Siempre es un placer que nos acompañen. Aquí iniciamos con las noticias más importantes. El número de fallecidos en la cárcel de La Tacunga ascendió a 16. Familiares de internos viven momentos de tensión, pues aseguran no tener información. Aquí los detalles. Sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande para toda la familia, para madre, padre, hermanos y hermanas. Sara, como llamaremos a esta mujer, es una de las cientos de personas que rodean la cárcel de La Tacunga. Todos quieren saber qué suerte corren sus familiares. No hemos tenido contacto alguno, no sabemos si está vivo, si está muerto, si está herido, no sabemos nada. La preocupación no es para menos, sobre todo cuando hasta la noche del lunes se decía que todo estaba controlado, mas durante este martes la cifra de fallecidos aumentó de 15 a 16 personas. Pabellón 2, dice. Y en el transcurso de la mañana de hoy hemos tenido 11 personas heridas, de las cuales 7 han sido referidas a los hospitales de la localidad. Datos oficiales señalan que hay 43 heridos. Estamos con los efectivos de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas, efectivamente garantizando el control y la seguridad del centro penitenciario y de todos los alrededores como corresponde. Allegados a los internos tienen la incertidumbre de que quizá la cifra pueda ir ascendiendo. Uno no se puede dormir en paz, no cae ni hambre ni sed, sabiendo que lo que está pasando aquí es una desesperación grande. Mientras el orden se recupera, cuadros como este en las afueras de la prisión, donde más parece gente despidiendo a sus familiares en el aeropuerto, seguirán. Manifiestan las personas que es algo similar, pues no saben si volverán o no a ver a sus seres queridos. Señora, se va a desmayar. Informó Javier Rosero. Oficial, ¿puede ayudar por favor a la señora? La señora está con un niño, se va a desmayar. Un abordaje desde lo social y comunitario en sectores tomados por las bandas hasta la aplicación de mano dura en las cárceles a través de las Fuerzas Armadas son las acciones inmediatas que debería ejecutar el gobierno, según el magistre Juan José Hidalgo, ex director de la Penitenciaría del Litoral. Una larga crisis agitada por internos que parecen indispuestos a cualquier tregua en algunas cárceles del país. En la cuarta masacre suscitada en Cotopaxi, 15 fueron las cabezas. Una tenía 3 procesos judiciales. Tienen ejércitos propios de miles de hombres que están tomando control sobre territorios del Estado y es un ataque a la soberanía. Y cuando estamos hablando de ataque a la soberanía, estamos hablando de una guerra directa. Hasta la fecha, 4 masacres que han dejado 92 muertos. En los últimos 2 años hubo 9 ataques que sumaron 400 víctimas mortales. Pero la calentura no solo está en la boca de un fusil. ¿Cómo debe intervenir el gobierno a través de diferentes ministerios para reducir las brechas que generan lo que se llamaba la rebelión y que hace que la gente busque mecanismos alternos? La noche del viernes, un operativo policial logró la captura de 2 sujetos que, según advirtieron, esperaban la libertad de un PPL, encapuchados. La madrugada de este martes hubo una tentativa de asesinato contra un funcionario del SNAI, en Durán. Por más que usted meta guías, por más que usted meta tecnología, si usted tiene hacinamiento, es imposible que pueda controlar cada centímetro cuadrado, cada metro de esa casa. Eso sin contar la inminente cresta de las vacunas extorsivas, precisa. Pese a los golpes de la UNACE. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. La Policía Nacional confirmó que el funcionario del SNAI, que fue víctima de un atentado en el Cantón Durán, trabaja como guía penitenciario. Además, se pudo verificar que varios de los proyectiles que fueron levantados en el sitio pertenecen a las Fuerzas Armadas del Ecuador. Más de 30 disparos provenientes de diferentes armas de fuego, entre ellas un fusil, así como la detonación de un artefacto explosivo, formaron parte del ataque. Eso fue metralleta, sonó así.
En esta ocasión, la víctima fue un guía penitenciario que presta sus servicios en una de las cárceles de Guayaquil y a quien intentaron asesinar mientras llegaba a su domicilio. Y como tiran la bomba y está abierta la puerta, dice que le ha respondido con su arma. Y ahí es que se salva, porque si no, porque creo que dice que ha venido siguiendo a él. Él se escapó. El hecho violento se registró en la cooperativa 28 de agosto, populoso sector de Durán. Se ha levantado información importante, inclusive levantados videos de las personas que habían participado de este hecho, están identificadas plenamente. El funcionario del SNAI fue identificado como Giovanni A., de 28 años. Por ahora, la policía investiga si el atentado fue motivado por las actividades de trabajo del servidor público. ¿El ataque al guía guarda relación con la masacre en la cárcel donde murió Leandro Norero? No podríamos aseverar eso, no tenemos nosotros un nexo causal directamente del guía con el evento en Cotopaxi, más sin embargo está en investigación y si es que hubiese algún nexo causal, pues ya la investigación lo dará. En total, los agentes de criminalística levantaron 20 vainas calibre 9 milímetros, 3 balas deformadas y 7 casquillos 5.56 de largo alcance. Estos últimos, de acuerdo a la serie numérica, pertenecerían a las Fuerzas Armadas del Ecuador, informó Jorge Salazar. Mucha atención, amigos, porque más adelante les contaremos que un taxista fue asesinado a machetazos en Manabí. La víctima desapareció de Portoviejo y 9 horas después su cuerpo apareció en la zona rural de Manta. Mientras que en lo internacional, Rusia moviliza un tren nuclear hacia la frontera con Ucrania, cuyas tropas recuperaron varias zonas que habían sido invadidas por las fuerzas rusas. Vamos con el desarrollo de otros temas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, recibió la petición donde se requiere la terna para designar al vocal principal del Consejo de la Judicatura. En promedio, el Consejo de Participación tendrá 25 para designar dicha autoridad. Hasta el edificio de la Corte Nacional de Justicia llegó el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa. El presidente de la Corte, Iván Saquicela, lo recibió. Efectivamente, el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nos hace este momento la entrega en donde consta el requerimiento de la terna que se hace al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Conjuntamente con dichos requerimientos se adjuntó la codificación del reglamento para la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura en el caso de ausencia definitiva de vocales principales o suplentes. Nosotros dentro de un reglamento que va a servir para la posteridad, hemos contemplado que en tiempos normales o regulares, la persona o la autoridad que tenga que remitir una terna al Consejo de Participación Ciudadana lo haga en un plazo de 4 días. Anteriormente, la elección de la autoridad podía tardar entre 40 y 45 días. Esos plazos con el nuevo reglamento se reducen. Nosotros ahora, ajustándonos a las reglas de la sentencia constitucional, hemos establecido más o menos un periodo de 25 a 30 días para la designación de esta autoridad. De esta manera, se espera que la Corte Nacional de Justicia sea el primer filtro para elegir a personas probas para que compongan la terna, misma de donde derivará la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. Informó Javier Rosero. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso da mayores atribuciones a la Secretaría de Derechos Humanos en su propuesta de hacerle frente al maltrato contra la mujer. El régimen se apoyará en los gobiernos autónomos descentralizados. Las primeras acciones para erradicar la violencia contra las mujeres parecen empezar a tomar forma en Carondelet. Y se lo hace casa adentro. Mediante decreto ejecutivo, el registro único de violencia ya no estará a cargo del Ministerio del Interior. Pasa a la Secretaría de Derechos Humanos. Que las tenencias políticas tendrán formación permanente en la mención de medidas administrativas en torno a la violencia de género. Se incrementará los presupuestos para las casas de acogida y centros de atención para poder garantizar los servicios para las mujeres y los hijos víctimas de violencia. Además, a los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales se les pretende dar mayor participación para fortalecer los sistemas de protección local en materia de derechos.
Pensar en un modelo territorial articulando con la Secretaría de Planificación que garantice los servicios desconcentrados del Ejecutivo a nivel país. Desde el Consejo de la Judicatura ven la necesidad de articular los servicios. Realizar una política focalizada, integral, que atienda principalmente a los casos de femicidio y muertes violentas de mujeres que se han incrementado en los 2 últimos años y que es necesario encontrar y atender las causas a efectos de reducirlos. Fueron representantes de 12 organizaciones las que se reunieron con el presidente Guillermo Lasso. Es importante que pongan atención y sigan cada proceso que estamos dando nosotros las mujeres para llegar a una solución acorde sobre la situación que vive nuestro país. Preocupación que tomó fuerza tras el femicidio de María Belén Bernal, aparentemente en manos de su esposo, el teniente de policía Germán Cáceres, quien se encuentra prófugo. Informó Héctor Romero. En otras noticias, 2 personas fueron asesinadas con armas de fuego en la ciudad de Santo Domingo. En lo que va del año ya suman 103 muertes violentas en la provincia de Sáchila. Se podría decir que el fantasma de la muerte camina, circula en carro y en ocasiones viaja en moto. En la cooperativa 16 de marzo, al sur de la ciudad de Santo Domingo, un hombre de 25 años de edad fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. La víctima fue sorprendida en los exteriores de su domicilio. Una motocicleta marca Pulsar color negra había pasado por el lugar propinando de aproximadamente 6 impactos de bala en su humanidad, lo que le causó la muerte inmediata. Aparentemente se trataría de una muerte selectiva. En esta oportunidad los asesinos a sueldo cumplieron con el encargo criminal sin contratiempos. La víctima tenía su hoja de vida algo manchada. Quién sabe sus antecedentes, y Círculo Social lo condenaron a firmar su sentencia de muerte. Esta persona tiene antecedentes en el 2006, 2018 y 2020 por robo. Ya las unidades de la DINASED están encaminadas en un eje investigativo. Pero no fue el único caso. En el barrio 12 de octubre de la cooperativa Juan Elogio, un hombre de 26 años de edad fue acribillado a tiros. Este crimen ocurrió horas antes del primer evento. La víctima presentaba heridas en la cabeza, tórax, brazos, hombro y pierna. La policía levantó 16 indicios balísticos. Ya las unidades de la DINASED están encaminadas en un eje investigativo para dar con el paradero de estas personas que atentaron con este ciudadano. Al parecer los responsables saldaron una cuenta pendiente. Le habrían sentenciado por un saco de arroz y una deuda. La policía no pudo recopilar mayores datos. La familia evitó colaborar con los agentes investigadores. Por cuanto pues los familiares y la ciudadanía de ese sector no supo manifestar absolutamente nada de lo ocurrido. Al último trimestre del 2022, en la provincia de Santo Domingo de los Sáchila suman 103 muertes violentas. En Quito informó Iván Casamen. Un taxista fue asesinado por sujetos que se movilizaban en un vehículo en el sector de la Armenia en Quito. Aparentemente serían los mismos que asaltaron a un transeúnte a quien dejaron gravemente herido. En este video se observa a un carro estacionado en la vía con luces de parqueo. Minutos después aparece otro vehículo del cual se bajan varios sujetos y van directamente al carro amarillo, sorprendiendo al chofer, a quien los delincuentes habrían agredido con armas blancas, terminando con su vida. Y nos preocupa bastante por la dureza del evento. El taxista fue encontrado al interior de su vehículo. Lamentablemente no logró sobrevivir a las lesiones. Murió a los pocos minutos. Cuando la policía llegó al sitio, el hombre ya no tenía signos vitales. Fue encontrado sentado en el volante. Es a un personal de las Fuerzas Armadas al que le habían clavado prácticamente el puñal. Los habitantes de la Armenia se enteraron por un chat lo que pasó y atando cabos presumen que los responsables del crimen del taxista serían los mismos que robaron de forma violenta a un transeúnte que caminaba en horas de la noche por la vía principal. Le matan a un sargento nuestro que estaba haciendo, sé que tenía un taxi, y le matan 3 tipos. Ahí según las cámaras de video que hay.
Más arriba de lo que le asesinan, le asaltan a otro señor y le clavan un cuchillo en el hombro. El robo al taxista sería el primer evento. Luego de más o menos 15 minutos protagonizaron el otro asalto violento. Según los lugareños, revisando las cámaras, el auto en el que se movilizaban sería el mismo que aparece en ambos hechos. Y sabemos que es el mismo vehículo, el mismo móvil el que ocasionó esto. Al parecer una banda criminal que no solo se conforma con robar, ataca sin piedad y mata sin temor. En Quito informó Iván Casamen. En otro hecho criminal, un taxista de 35 años de edad fue asesinado a machetazos en la provincia de Manabí. La víctima desapareció de Portoviejo y 9 horas después su cuerpo apareció en una zona rural de Manta, maniatado y mutilado. Mutilado y con su rostro desfigurado, así fue hallado el cadáver de un taxista de Portoviejo 9 horas después de haber desaparecido. Los restos los encontró la policía en un patrullaje que realizaba en la vía entre San Lorenzo y Pacocho en Manta. Estaba en una posición cúbito ventral, amaniatado y tiene varias heridas de arma cortopunzante. La familia de John Iván Canto Cedeño, de 35 años de edad, lo buscaba desde que el taxi apareció en Montecristi, abandonado la noche de lunes. Yo en realidad estoy muy aturdida y de lo que yo puedo decir es que no sé las razones, pero si es mi hermano es un hecho que no tiene nombre. De él no había pistas hasta que encontraron un cadáver al que solo pudieron reconocer por unos tatuajes en su cuerpo. Que vienen por nosotros, por favor, este país está destrozado, está totalmente destrozado, ya no hay cómo ni siquiera sentirse seguro de entrar a la puerta de su casa. El móvil de este hecho está siendo investigado por la policía. En la escena no hallaron el arma utilizada en el violento ataque. Su rostro estaba totalmente desfigurado. Se actuó con personal de criminalística para fijar la escena. El cuerpo de la víctima fue abandonado a unos 500 metros de la refinería, lugar donde el sábado dejaron el cadáver de otro hombre acribillado a tiros. Esta víctima aún no ha sido identificada. Tenía muchos tatuajes en la altura de las manos, las uñas también tenía bastante largas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. En otros temas, las acciones u omisiones de las autoridades y funcionarios de la Policía, Fiscalía, Ministerio del Interior, Presidencia de la República, las Secretarías de Derechos Humanos y de Seguridad serán evaluadas por la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso de María Belén Bernal. La Comisión Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal se instaló y nombró a Ana Herrera del Correísmo como presidenta y a Yesenia Guamaní de Izquierda Democrática como la vicepresidenta. Este miércoles se establecerá un cronograma de los exfuncionarios y actuales autoridades que serán llamadas a comparecer. Se aprueba el cronograma, las comparecencias empezarían el día viernes, la primera sería la señora Elizabeth Otavalo y la semana siguiente ya estarían las autoridades que están vinculadas directamente con este caso y con la investigación. No se descarta convocar al presidente de la República, aunque él mismo no está obligado a asistir a comisiones. Bueno, yo pediré el día que se esté aprobando el cronograma de actividades que comparezca el presidente de la República como el principal responsable de la seguridad ciudadana, como el responsable también a quien pone las autoridades, y estaré pidiendo eso. Veremos qué es lo que tiene que decir el presidente. La comisión, integrada solo por asambleístas mujeres, tiene una hipótesis de esta fiscalización. Bueno, realmente las presunciones están a la vista. Sin embargo, hay varias dudas que nos quedan a nosotros, como la misma intervención que hizo la madre Elizabeth Otavalo, que vino a revelar prácticamente cuáles han sido las negligencias que habría cometido la Fiscalía General del Estado, los altos generales de la policía. Y justamente la comisión va a estar encargada de poder realizar las preguntas con el fin de buscar la verdad en este caso. La comisión ocasional tendrá 30 días, es decir, hasta el 2 de noviembre, para remitir un informe con recomendaciones. Informó Valeria Navarro. Con varios cuestionamientos, regresa nuevamente la posibilidad de que los ciudadanos puedan portar libremente un arma de fuego para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, experiencias de otros países darían cuenta que esa no es la mejor estrategia, de acuerdo a expertos. Vuelve a la palestra política como estrategia para reducir los índices de inseguridad. Sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad. No es una medida
realmente que responda a una planificación donde se sopese también las ventajas y desventajas. Históricamente, pues, y empíricamente se ha demostrado que los países donde se da el libre porte de armas no se ha reducido el nivel delictivo y más bien ha aumentado el nivel de violencia, especialmente el nivel de violencia social. Esa es la lectura del sociólogo Marcos Salamea, quien no descarta que un arma de fuego no necesariamente podría ser utilizada para enfrentar a los antisociales. Simplemente, pues, pueden hacer uso de las mismas, incluso para tratar de saldar desavenencias o conflictos interpersonales. O también puede darse el caso de que las armas sean usadas por personas que tienen algún tipo de desequilibrio emocional. Recordemos algunas masacres que se han producido en los propios Estados Unidos. Y ahora se discute en ese país la necesidad más bien de limitar ese libre porte de armas e incluso de eliminar ese libre porte de armas. Acota que eso significaría deslindar al Estado ecuatoriano la responsabilidad de entregar seguridad a sus ciudadanos. Conceder la soberanía, el ejercicio del poder propio del Estado, el monopolio del uso legítimo de la fuerza, que la tiene el Estado, pues, y que se ejerce básicamente a través de la fuerza pública, y particularmente en el caso del orden interno, de su cuidado, por parte de la institución policial. Este jueves en el Poder Legislativo se desarrollará una mesa técnica de seguridad nacional, cuyo eje central será la tenencia de armas. Por el momento el Ejecutivo prefiere ser cauto con su postura. Hay que hacer un análisis integral, no hay que tomar decisiones o dar una posición en este momento sin analizar cuáles son los argumentos, digamos así. Con la experiencia que existe de otros países, ¿sería conveniente? Esa decisión se la tiene que analizar justamente con las experiencias que tienen otros países, qué resultados han dado y obviamente de ese análisis tendrá que salir un consenso. En la Asamblea Nacional desde el 2020 existe un proyecto de ley que trata cómo aportar legalmente un arma, informó Héctor Romero. 22:23, seguimos con más noticias. Un objeto explosivo fue detonado durante la madrugada de este martes en la cooperativa Polo Sur en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. El hecho sería en represalia contra un habitante del sector. Fue un estruendo que retumbó en la cuadra alrededor de la 1:30 de la madrugada de este martes. Quienes habitan en domicilios cercanos recordaron que se levantaron asustados y alcanzaron a observar las llamas en el interior de la vivienda. Se escuchó fuego, el bombazo, ¡boom! Y ahí se escuchaba como si estuviera lloviendo. El suceso se reportó en la cooperativa Polo Sur, perteneciente a la isla Trinitaria en el sur de Guayaquil. Testigos aseguran que observaron la llegada de 4 sujetos quienes tenían en su poder armas de fuego, armas blancas y que hasta se habrían tomado el tiempo de registrar lo sucedido. Pasaron 4 tipos por aquí, uno con arma, otro con cuchillo. Sí, están grabando con el celular. En el lugar no suscitó ningún tipo de inconveniente o alguna persona herida por este atentado. En el sitio fue posible encontrar todavía botellas plásticas en cuyo interior permanecía un líquido verdoso con olor a combustible. La vivienda donde se produjo el atentado se encuentra vacía. Moradores señalaron que hace poco más de una semana su propietario sí se encontraba en el sitio, pero que de pronto una mañana se dieron cuenta de aquel letrero que dice se vende y ya todo estaba vacío. Total que dejaron botado, abandonada esta casa. No, que puesta todo el letrero, se vende esta casa. Las investigaciones apuntan a una posible represalia en contra de los ocupantes del domicilio, que aparentemente uno de ellos habría mantenido problemas con una peligrosa organización delictiva, que ya lo habían amenazado hace poco más de 2 semanas luego del robo de unas armas de largo alcance y un cargamento de droga. Pero lo que han manifestado es que vivía una persona que tenía malos antecedentes, entonces tal vez fue por ese motivo. Informó José Morales.
En temas internacionales, las tropas ucranianas continúan con su ofensiva tras recuperar localidades que habían sido invadidas por Rusia, entre ellas la ciudad de Lyman, que Moscú había empleado como centro logístico y de transporte. Moradores de esa región salieron de los sótanos donde se habían ocultado durante la batalla por la ciudad, donde no hay agua, corriente, gas ni electricidad desde mayo. De su lado, Rusia envió hacia la frontera ucraniana un tren operado por su división nuclear secreta en una decisión que alimenta los temores del posible uso de armas atómicas por parte del presidente ruso Vladimir Putin. Mientras que en Venezuela, delegados del gobierno colombiano y de la guerrilla del ELN anunciaron el inicio oficial de las conversaciones de paz desde la primera semana de noviembre. Los representantes estuvieron acompañados por voceros de la Iglesia Católica. Una moderadora leyó un comunicado en el que se pregonaba que se había llegado a un acuerdo para reinstalar las mesas de negociación de 2016 y que esta vez en las conversaciones estará presente una misión de verificación de la ONU. En Argentina, el Frente de Organizaciones en Lucha promueve la vuelta del trueque para mostrarle al gobierno de ese país su descontento con las políticas económicas y la urgencia de medidas que favorezcan a los sectores populares. Miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo en Buenos Aires para volver a una modalidad de comercio que marcó la crisis del 2001 y que anticipan regresará con fuerza si el rumbo del país no cambia. Los movimientos populares se reclaman ante la pérdida de poder adquisitivo y el incremento de la canasta básica. Atención, desde Reino Unido nos llegan imágenes de una insólita entrevista a una activista mientras la policía se la lleva en peso en una protesta. La mujer participaba de una manifestación junto a cientos de personas en Londres, quienes interrumpieron el tráfico y bloquearon el puente Waterloo mientras exigían al gobierno británico poner fin al alto costo de la vida y detener la extracción de petróleo y gas. 22:28, hacemos un corte comercial, pero quédese con nosotros porque cuando regresemos, agentes de la UNACE rescataron a un comerciante que había sido secuestrado en Guayaquil. Los captores exigían a su familia $10.000 para liberarlo. Ya volvemos. De regreso con un hecho lamentable, un motociclista murió tras ser arrollado por un vehículo pesado en el puente de la Unidad Nacional. El cuerpo de la víctima quedó desmembrado. El accidente había dejado sin palabras a muchos conductores. El cuerpo sin vida, prácticamente destrozado, se divisaba en el puente de la Unidad Nacional, sentido Puntilla-Guayaquil. Un motociclista fue alcanzado por un vehículo pesado, de ahí las consecuencias. Un hombre que falleció de inmediato generaba asombro entre los conductores que por la vía circulaban. La persona fallecida responde a los nombres de Carrera Medina César Jr., ¿no? Tenemos el número de cédula, está la moto también aquí. Un camión fue el que impactó a la motocicleta. En este caso se sugiere es de que el conductor siempre conduzca por el lado derecho. Esto derivó a que en la zona el tráfico se colapse. El cuerpo del fallecido fue trasladado hasta el edificio de ciencias forenses. Autoridades de tránsito trataban de establecer las causas del accidente. El conductor del tráiler ha ido por el carril de circulación en lo que es por el centro de la vía y esa es la situación. Testigos informaron que una mala maniobra habría terminado con la vida del motociclista. Si se supone que un vehículo pesado, extra pesado, debe circular por el carril derecho, ¿por qué circuló por el carril en medio? Todavía en un puente. Hizo una mala maniobra, quiso corregir el lado derecho cuando en este caso cogió e impactó al motociclista. Las cosas no son así, güey. Informó Julio César Saona. Agentes de la UNACE rescataron a un comerciante que había sido secuestrado en Guayaquil. Los captores exigían a su familia $10.000 para liberarlo. La policía detuvo a los secuestradores.
Fue un procedimiento rápido y efectivo, ejecutado por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión. Pudieron operar en flagrancia gracias a ser alertados sobre el rapto de un ciudadano que salió de la empresa en la que laboraba, ubicada en el cantón San Borondón, a entregar mercadería en Petrillo, y por el cual la organización delictiva exigía $10,000 a cambio de entregarlo con vida. Como prueba del secuestro, los antisociales enviaron un video. Y pasaban las pruebas de vida, una subametralladora con la cual le apuntaban en la cabeza, exigiendo que si no pagaban los $10,000, le iban a dar un tiro en la cabeza. Trabajos investigativos y de inteligencia llevaron a los oficiales especializados a allanar una vivienda localizada en el sector de las canteras al ingreso de la comuna de Petrillo. Aquí lograron la liberación de la víctima y capturaron a las 4 personas presuntamente involucradas. Juan Steven D.H., ecuatoriano, 18 años. Marvin Natasha C.P., ecuatoriana, también 18 años. Paola Marisela E.B., 34 años. Gabriel Alejandro Che.P., ecuatoriano, 28 años. Ninguno de los 4 registran antecedentes personales. Las autoridades policiales destacaron la confianza recibida por parte de las víctimas. Logramos liberar al ciudadano en menos de 4 horas y sin pagar un solo dólar. Por eso pedimos a la ciudadanía que confíe en la Policía Nacional. Si tiene este tipo de delitos, tanto de secuestro, extorsión, comunique inmediatamente a través del ECU 911. Para sustentar el proceso judicial en contra de los arrestados, se decomisaron algunas evidencias. Una subametralladora, 4 celulares, $200 americanos. Tanto el arma como los celulares serán sometidos a las pericias y a las pruebas de campo para ver si están vinculados a algún otro hecho violento. Informó Maite Morán. Una alerta de bomba dentro de un vehículo causó alarma en Riobamba, provincia de Chimborazo. Varios edificios fueron evacuados y luego de casi 5 horas, un grupo especializado de Guayaquil realizó una explosión controlada. 2 cuadras a la redonda fueron evacuadas las personas quienes trabajaban en varias dependencias públicas por una supuesta amenaza de bomba en un parqueadero privado en pleno centro de Riobamba. Encuentra un maletín en el cual está con un candado, entonces por norma de seguridad no se puede tocar, no se puede abrir, no se puede mover porque el primer error puede ser el último. Hemos evacuado una cuadra a la redonda, pero ya están tomando las medidas respectivas la Policía Nacional para evitar cualquier desgracia. Este vehículo fue abandonado desde las 10 de la mañana del pasado lunes. Esta maleta donde se presumía estaría la bomba estaba por el motor. Esperaban personal especializado para descartar dicha hipótesis. No cuenta Chimborazo con ese equipo, se está trayendo ya desde la ciudad de Guayaquil. La gente alarmada miraba desde lejos y con mucha preocupación la escena. Luego de varias horas desde Guayaquil, llegó el equipo táctico del GIR y con una explosión controlada pudieron descartar la amenaza de bomba, donde solo se encontró. Al interior encontramos varias joyas, descartamos cualquier tipo de objeto, material explosivo o artefacto explosivo improvisado. Se anunció que se investigará la procedencia de las joyas, ya que del propietario aún se desconoce su paradero. Se realizarán las investigaciones con policía judicial para poder esclarecer de dónde son las joyas y quién lo dejó ese vehículo. En Riobamba informó Darwin Altamirano. Hacemos una breve pausa, amigos, pero permanezca en nuestra sintonía que ya regresamos con más noticias. Si a tus rubias y morenas que enloquecen de pasión les palpita un corazón que mitiga negras penas, con tus ojos verdes mares o de negro anochecer, siempre imponen su querer, Guayaquil de mis cantares.
amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Nos vamos hasta la Avenida de las Américas. Allí se encuentra Charlie Pisa con noticias que se generan a esta hora de la noche. Charlie, adelante por favor, te escuchamos. Buenas noches. Adelante. Buenas noches, Ana. Así es, inició el concierto de Daddy Yankee en el estadio Alberto Spencer en el norte de Guayaquil y hay cierto malestar de ciudadanos que en ese, el primer filtro donde han llegado con las entradas, lamentablemente no han podido ingresar. Hay unos que indican que han pagado 300, 400 dólares y como observan ya están los uniformados, ya no pueden ingresar más al concierto que ha iniciado. Ya se escuchan a la algarabía y los espectadores como gritan aquí desde la Avenida de las Américas. ¿Cuánto gastó usted? Gracias a Dios 45 dólares porque lo compré hoy, pero no puede entrar. Muchas personas se están regresando porque con entrada en mano ya cerraron las puertas. Porque aquí había demasiada gente sin entrada que pudo entrar y los que tenían entrada se quedaron fuera. Los controles, ¿sí puede entrar, caballero? ¿Qué pasó ahí entonces? Claro. Hay policías. Muchos policías. Queremos que así como son bravos aquí, sean bravos en la penitenciaría. ¿Qué le dijeron aquí? Bravos allá. ¿Qué le dijeron? No, hay mucha gente que no puede entrar con... Solo bravean aquí, No puede entrar, ya está todo cerrado allá. ¿Su entrada, caballero? No compré entrada, no alcancé. Pero igual estamos aquí. ¿Se va a entrar, caballero? Llegué tarde. ¿Cuánto pagó por eso? Ahorita ya están en 40, mucho menos de lo que costaba. Está como 80, 90, pero ya están en $1000. ¿Va a llegar con las completas? Espero llegar. Saludos. Como observan, están entrando más ciudadanos. Bueno, otros tienen entradas, algunos no, y muchos se están regresando. ¿Y usted, de dónde viene? Venimos de playa, somos 7 personas que compramos 7 entradas a 90 dólares cada una. En total. 490 dólares y nos estafaron, todas salieron falsas. Y no nos dejaron entrar, nos sacaron de adentro, nos sacaron. ¿Tienen las entradas por ahí? No, nos las partieron aquí nos las partieron porque dijeron que eran falsas y no nos dejaron entrar. ¿Quién controla eso? Supuestamente los policías y unos que estaban organizando el evento. Bueno, lamentablemente los estafaron a ustedes. ¿Y cómo son esas personas? ¿Dónde las compraron? Aquí, estábamos aquí porque no encontramos entrada antes, entonces... Claro, muchas gracias. Como observan, se van a playas. En este momento son ciudadanos que han venido desde playas y lamentablemente no vieron a su artista. No lo pudimos ver. Aparte de eso, nos acaban de estafar. Nos robaron. Un señor nos vendió unos boletos falsos. No hemos podido entrar. Venimos de tan lejos. Estamos aquí desde las 2 de la tarde, imagínense. Lamentablemente inició el concierto, ya no pueden... No, ya no podemos hacer nada y encima de eso nos robaron. Nos quedamos estafados. Observaron, hay personas que se han aprovechado de esa situación. Han venido de diferentes provincias, de diferentes ciudades y lamentablemente han pagado de 300, 200, 300 dólares. Como escucharon, ahí hasta 400, entradas de 90 dólares que estaban en 45 y han sido estafados. Por eso algunos piden que para ese tipo de eventos hayan mayor controles, tanto con personal de la Intendencia y otras autoridades para evitar este tipo de inconvenientes en los conciertos o en los eventos masivos que se realizan en la ciudad de Guayaquil. Adelante, buenas noches. Lamentable por todos estos contratiempos. Gracias, Charlie, por ese reporte. Cambiamos de tema. A nivel mundial, la transición energética es un asunto prioritario ante la emergencia climática que afecta a algunos continentes. En Ecuador se promueven alternativas como la generación de energía solar, eólica y biomasa a través de materia orgánica. Por ello, Guayaquil será sede del 4º Congreso Iberoamericano de Derecho a la Energía. El calentamiento global amenaza y la rabia de la tierra crece sin miedo. Pese a que el 91% del mercado eléctrico mayorista es de generación hidroeléctrica. La iniciativa solar debe manejarse probablemente más como una oportunidad para la autogeneración, para aquellos lugares donde al Estado le cueste demasiado llegar, porque la infraestructura, porque la transmisión. Ecuador tiene 20 centrales hidroeléctricas, 21 termoeléctricas y 3 parques de energía eólica. La explotación de los yacimientos de cobre es una fortaleza. Se presume que al 2030 se va a requerir el doble de la demanda actual de cobre. Y por supuesto para las comunidades donde se desarrollan los proyectos, porque son las primeras que se benefician de los proyectos de la generación de empleo. Una de las cosas a las que debemos apuntar es que la generación nueva provenga de la iniciativa privada. Pero el cambio de matriz también debería estar atado a la movilidad de carga.
Incluso requerimos de la importación de vehículos eléctricos, porque como no somos un país industrializado, no producimos vehículos eléctricos. La segunda, requerimos además de toda una infraestructura de electrolineras que puedan atender la provisión de energía de estos vehículos eléctricos. El cuarto Congreso Iberoamericano de Derecho a la Energía se llevará a cabo en Guayaquil el 12 y 13 de octubre. Participarán 40 panelistas internacionales de 12 países y estará dirigido a 200 personas. Con cámara de David Arandi, informó Jorge Escobar. Muy interesante cómo avanza la tecnología. Así concluimos. Un abrazo fuerte, como siempre, para ustedes. Gracias por estar junto a nosotros. Ya está listo José Alberto Molestina con toda la información deportiva. José, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, Nelly? Buenas noches para ti, para toda la gente, como siempre, gracias por